Buenas, el día de hoy vamos a hablar de obstrucción intestinal, otro tema que es muy frecuente en las consultas de urgencias. Entonces, antes de comenzar, hay que tener unos conceptos presentes. Hablamos de obstrucción intestinal cuando hablamos de una obstrucción completa, suboclusión intestinal, se da una obstrucción incompleta del intestino y esta suele resolver con medidas conservadoras. Obstrucción intestinal alta es la obstrucción del intestino delgado que va hasta la válvula ileocecal. Y obstrucción intestinal baja hablamos de la dilatación, perdón, la obstrucción del colon que va después de la válvula ileocecal. Entonces, la obstrucción intestinal baja o del colon puede haber dilatación también del intestino delgado, dependiendo de que si la válvula ileocecal es o no competente. Entonces, si la válvula ileocecal es incompetente, al aumentar la presión del colon, como está distendido, la válvula ileocecal se va a abrir y pues se va a ir el aire también para el intestino delgado. Entonces va a haber dilatación tanto del colon como del intestino delgado. Eso cuando hay una válvula ileocecal incompetente. Cuando es competente, entonces no se deja pasar el aire como tal al intestino delgado y solo se va a dilatar el colon. Aquí hay más riesgo de perforación. ¿Listo? Otro concepto es el hilio paralítico. El hilio paralítico se debe a un problema funcional sin que exista un punto de obstrucción mecánico. Se va a presentar en situaciones que hay una agresión al intestino y va a responder dejando de moverse. Entonces es frecuente en posterior a cirugías abdominales, pancreatitis agudas y alteraciones electrolíticas como la hipocalemia. Y el síndrome de Ogilvy es una pseudoobstrucción colónica aguda, es un hilio paralítico que solo afecta el colon. Este síndrome es un cuadro típico de pacientes mayores con problemas neurológicos que toman ansiolíticos, opioides y que están en estado de postración. Bueno, tanto el tratamiento de ambos se va a basar en reposo digestivo, entonces nada vía oral, en líquidos endovenosos, sonda nasogástrica y prokinéticos hasta que se recupere el peristaltismo. El tratamiento de estos dos síndromes es un manejo que es médico. No va a haber pues como manejo quirúrgico a menos de que pues el paciente presente inestabilidad u otros hallazgos que requieran manejo quirúrgico. Otro síndrome es el síndrome de obstrucción intestinal crónica. Es un síndrome que es infrecuente y se caracteriza por cuadros clínicos residuantes que simulan una obstrucción intestinal. Entonces va a haber dolor con distensión abdominal, náusea, vómito y ausencia de posiciones, pero en ausencia de un proceso obstructivo anatómico. Esta es consecuencia de una alteración de la motilidad intestinal debido a la afectación de su componente muscular, neurológico o de ambos. Y las causas son varias, entonces está la esclerodermia, diabetes, enfermedades neurológicas, uso de fármacos narcóticos con propiedades anticolinérgicas, hipotiroidismo, infecciones, síndromes paraneoplásicos, amiloidosis y enteritis por radiación. El tratamiento suele ser sintomático y dirigido a suplementar el déficit nutricional. En estos pacientes puede haber un déficit nutricional, ya que como tienen una pseudoobstrucción intestinal crónica, pueden haber malabsorción de nutrientes, principalmente por el sobrecrecimiento bacteriano que se asocia a esta entidad. Dentro de la etiología, cuando tenemos un paciente con signos y síntomas de obstrucción intestinal, lo más frecuente de la obstrucción del intestino delgado van a ser las bridas, o bueno, las adherencias por bridas tras cirugías abdominales. Sin embargo, las adherencias también pueden ser por radioterapia, endometriosis, inflamación y respuesta local tumoral. Entonces va a ser como una injuria, todas estas condiciones van a ser una injuria sobre el peritoneo y hace que se formen adherencias y las adherencias van a llevar a obstrucción. La segunda causa más frecuente son las hernias de la pared abdominal y en tercer lugar está el tumor como el más frecuente del colon, de obstrucción intestinal colónica. Entonces tenemos sospechar en un paciente mayor con rectorragia y cambios en el hábito intestinal.
Otras causas, entonces tenemos causas extrínsecas. Dentro de las causas extrínsecas están los tumores, abscesos por diverticulitis o enfermedad pélvica inflamatoria, apendicitis, enfermedad de Crohn, tuberculosis, endometriosis, el volvulus, cálculas intrínsecas o intramural, entonces tumor carcinoide, un linfoma, leiomiosarcoma, tumores metastásicos, melanoma, enteritis por radiación, y ya intraluminal, que ocupan propiamente la luz, está la intususcepción, los cálculos biliares, bezoar, cuerpos extraños y como tal tumores de la mucosa. Hablamos que la intususcepción es algo más frecuente pues, de los niños, de los pacientes pediátricos. Dentro de la clínica, un paciente con obstrucción intestinal, vamos a hacer el diagnóstico cuando venga con náuseas, vómito, con un dolor abdominal tipo cólico o distensión abdominal, ausencia de emisión de gases y ausencia de heces, o también pueden presentar heces líquidas. Estas las van a presentar por rebosamiento en los casos de obstrucción intestinal baja, pero hay que tener en cuenta que estas heces líquidas se pueden presentar, pero nunca habrá deposiciones formadas y normales. O sea, el paciente puede tener ausencia de heces o heces líquidas, pero nunca van a estar formadas. Otros hallazgos van a ser la deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas. Tener en cuenta cuando hay obstrucción, se va a acumular en el intestino secreción producida por este y va a haber formación de un tercer espacio. Puede haber osoconcentración, insuficiencia renal aguda por la misma deshidratación. Inicialmente los ruidos hidroaéreos van a estar aumentados y son metálicos. Entonces el intestino lo que hace es aumentar el peristaltismo para sobrepasar la obstrucción. Pero posterior a este el intestino pues ya como que se cansa y entonces ya hay disminución de los ruidos hidroaéreos hasta ausencia del peristaltismo. Entonces, el diagnóstico de la obstrucción, el diagnóstico es clínico. Es importante realizar un tacto rectal para descartar la presencia de un tumor en el canal anal o un fecaloma. También mirar si hay presencia de hernias, pues para descartar que haya hernias encarceradas. En los pacientes podemos pedir una radiografía y vamos a mirar los siguientes hallazgos. En la obstrucción intestinal alta o del intestino delgado, va a haber dilatación del intestino delgado y lo vamos a reconocer que es del intestino delgado porque van a haber válvulas que lo cruzan, va a haber edema de la pared, no es normal que se vea la pared, cuando se vea la pared quiere decir que hay edema, el patrón en pilas en monedas y los niveles hidroaéreos. La obstrucción del colon, va a haber dilatación del marco cólico hasta un punto de Stott y el intestino delgado va a estar dilatado o no, dependiendo de la competencia de la válvula ileocecal, si es competente o no es competente. En ilio paralítico va a haber una dilatación del intestino delgado y también del grueso sin Stott en el intestino grueso. Va a haber gas distal y en el síndrome de Ogilvie va a haber una dilatación del colon sin que exista un punto de Stott. Entonces uno es dilatación del intestino delgado y el otro es dilatación del colon. Esto es una radiografía donde vemos una dilatación del intestino delgado, donde pues se va a ver pues el edema de la pared y también pues se diferencia porque ahí están las válvulas, estas cositas que cruzan como tal el intestino. Y esto también son niveles hidroaéreos, que son signos de obstrucción del intestino delgado. Entonces el manejo inicial es mirar los signos vitales, mirar que el paciente no esté inestable, poner pues 2 abscesos venosos, si está hipotenso o no, igual se va a iniciar líquidos endovenosos porque pues, el paciente está perdiendo líquidos, reposo intestinal, entonces nada vía oral, se debe hacer descompresión con sonda nasogástrica, tomar paraclínicos, dentro de los paraclínicos están el hemograma, electrolitos, función renal, lactatos y gases arteriales, una radiografía del abdomen. Las radiografías son de utilidad, pero no es el estudio, no van a ser el estudio de elección y se debe valorar el paciente cada 4 a 6 horas. En la evaluación secundaria ya consiste en tomar un TAC de abdomen, que puede ser con contraste oral y endovenoso. El TAC sí es el estudio de elección. Nos va a permitir identificar la causa, definir necesidad de cirugía según los hallazgos que se encuentran en la TAC
y también el manejo de comorbilidades. Pues muchas veces esos pacientes son adultos mayores con otras enfermedades cardiovasculares o respiratorias como EPOC. Entonces, la tomografía de abdomen es útil para mirar la localización de la obstrucción, el grado y la severidad. En ausencia de un abdomen agudo quirúrgico, se debe realizar este estudio. Sin embargo, la tomografía no debe retrasar el manejo quirúrgico cuando sea necesario. Entonces, la TAC nos va a ayudar a ver si el paciente necesita cirugía, nos va a ayudar a descartar complicaciones, puede guiar la elección del tipo del abordaje quirúrgico, entonces si es la laparotomía o la laparoscopia. Y el contraste oral puede optimizar el estudio, pero no va a ser indispensable. Los hallazgos en la TAC, entonces los signos de obstrucción, vamos a ver pues una zona de transición, el colapso de la luz del colon, falla del paso en medio del contraste oral o fecalización de asas delgadas. Fecalización de asas delgadas, esto es lo que se señala, que es como si tuviéramos materia fecal formada, pero en la luz del intestino delgado. Entonces, como está obstruido el colon, entonces pasan para allá. Y los signos de isquemia intestinal o de sufrimiento de asa, entonces tenemos alteración en las paredes del intestino, llenado inadecuado de vasos mesentéricos, que haya líquido libre, que haya congestión venosa mesentérica, que haya neumatosis intestinal, que es aire en la luz del intestino, o que haya aire portal. Otro estudio que se podría considerar es la resonancia magnética. Esta tiene una sensibilidad y especificidad similar a la tomografía, sin embargo es más costosa y tiene menos disponibilidad. Es un estudio ideal en niños, mujeres embarazadas o en pacientes jóvenes con requerimiento de múltiples estudios contrastados previos. Entonces el enfoque terapéutico, entonces iniciamos con nuestro paciente que llegó con signos de obstrucción, síntomas con clínica de obstrucción intestinal, le hicimos el examen físico. eh, entonces, primero es reconocer a aquellos pacientes que requieren de intervención quirúrgica temprana. Pacientes con sospecha clínica y diagnóstico de obstrucción intestinal deberían de ser manejados en un servicio que cuente con cirujano general, entonces debe pedir una valoración y tener en cuenta también el manejo de las comorbilidades. ¿Cuándo hacer manejo quirúrgico? Pacientes que estén con sepsis, pacientes que estén con signos de irritación peritoneal, entonces también se deben llevar a cirugía. Pacientes con perforación, entonces que veamos neumoperitoneo en placa de tórax. Signos de isquemia o de sufrimiento de asa que se van a ver en la TAC y pues ya esa obstrucción ya se mencionaron anteriormente. Y obstrucción en asa cerrada, que es un segmento intestinal está obstruido en al menos 2 puntos. Esto es lo que se conoce como el volvulus, un ejemplo de esto. El manejo no quirúrgico, entonces va a basar en las medidas iniciales ya pues mencionadas, que es los líquidos endovenosos, el reposo intestinal, la descompresión con sonda nasogástrica, y se va a hacer una vigilancia clínica periódica para determinar la respuesta al tratamiento. Entonces, se ha visto que el 88% de los pacientes con obstrucción intestinal por adherencia resolverán su cuadro en las primeras 48 horas. Hay que tener en cuenta que el paciente que no mejora debe ser llevado a cirugía y el manejo médico no debe sobrepasar las 72 horas. Hay otra cosa que se puede hacer, es el reto con contraste hidrosoluble, que está indicado en pacientes con obstrucción secundaria por bridas que no cumplen criterios para ser llevados a cirugía urgente. Este disminuye el tiempo de resolución y la estancia. Este contraste tiene una osmolaridad 6 veces mayor que el líquido extracelular. Y los más comúnmente utilizados son el gastrografin y el gastroview. Se van a administrar 80 a 100 mililitros diluidos en 40 a 50 mililitros de agua por sonda nasogástrica después de 6 horas de descompresión. Se debe hacer una revaloración del paciente cada 4 horas y después de administrado se puede hacer una radiografía de control después de 8 horas después. Con esto nos va a ayudar a evaluar si hay paso del contraste más allá de la zona transición, donde está la obstrucción y el colon.
Digamos que con la radiografía vamos a evaluar si hay mejoría, pero también hay que guiarnos por la clínica, si el paciente le mejora el dolor abdominal, si le mejora la parte de la emesis, si disminuye la secreción, pues, perdón, la salida de líquido a nivel de la sonda nasogástrica. Todo eso también nos va a ayudar a orientar de que el paciente ha resuelto la obstrucción intestinal. Bueno, entonces, digamos que el enfoque que hicimos fue en la obstrucción del intestino delgado. Sin embargo, en la obstrucción colónica, el manejo y las medidas iniciales van a ser lo mismo, igual que también se va a hacer una tomografía, sino que en la obstrucción colónica hay que tener en cuenta que es menos frecuente, representa el 25% de las obstrucciones intestinales, es 4 veces menos frecuente que la obstrucción del intestino delgado. Estas tienen alta tasa de morbimortalidad y el manejo quirúrgico va a ser en el 75% de los casos. Dentro de la etiología están las neoplasias primarias del colon hasta en un 80%, los vólvulos hasta en un 15% y la impactación fecal. Son las causas más frecuentes. La neoplasia tiene una mortalidad del día del 20%. La localización más frecuente es el colon sigmoides y el ángulo esplénico. Se va a hacer diagnóstico diferencial con enfermedad diverticular complicada, estenosis inflamación crónica y ya el manejo es quirúrgico como tal. Es una neoplasia que provoca obstrucción, el manejo va a ser con cirugía. El vólvulo es el giro del asa del colon sobre sí misma causando obstrucción. Factores predisponentes son el colon redundante y móvil. Es más frecuente el vólvulo del sigmoides, 65%. Sin embargo, también hay del ciego y del transverso, y el manejo es quirúrgico. Digamos que el manejo endoscópico, o sea, la descompresión con colonoscopia es un manejo temporal. Siempre se va a hacer cirugía. Este manejo endoscópico temporal es en pacientes ancianos con comorbilidades muy importantes, descompensadas, en las que pues se hace el manejo temporal mientras se compensan sus patologías y luego sí se puede llevar a su manejo quirúrgico. Aquí vamos pues la imagen, pues el signo, ¿no? Imagen en grano de café que es sugestivo del vólvulo del sigmoides. La impactación fecal es otra de las causas de obstrucción colónica en pacientes con constipación crónica severa. Entonces, están ancianos que estén en postración con enfermedades neuropsiquiátricas. El 40% van a tener una historia de impactación previa. Van a presentarse, puede presentar colitis estercorácea, que es inflamación localizada por esa materia fecal que está ahí impactada, y puede haber también perforación. El manejo es médico con desimpactación manual, con enemas, o también se puede hacer desimpactación bajo anestesia. Y se hace ya la parotomía en caso de falla terapéutico o perforación. Bueno, entonces pues ya hablamos pues de la obstrucción, vimos pues la clínica, el enfoque, el examen de elección que va a ser la TAC y el tratamiento que puede ser médico o quirúrgico cuando pues ya hay ciertos hallazgos que indican que hay que llevar al paciente a cirugía. Entonces vamos a ver unos casos clínicos. El primero es un paciente de 75 años de edad con antecedente de Alzheimer y artrosis de rodilla bilateral, dolor crónico que lo lleva a tomar acetaminofén más hidrocodona diariamente, quien consulta por cuadro de 5 días de evolución de dolor abdominal generalizado, distensión abdominal y ausencia de posiciones. La principal impresión diagnóstica es A. Obstrucción del intestino delgado, B. Obstrucción del colon por un cáncer colorectal, C. Síndrome de Ogilvy y D. Iliodinámico. Entonces la respuesta correcta de este paciente va a ser la C, el síndrome de Ogilvy, que pues es una obstrucción o un hilio, pero va a ser un hilio que va a afectar solamente el colon y está relacionado con pacientes mayores, con enfermedades neurológicas que están tomando opioides, y pues van a presentar pues síntomas de obstrucción. Ya sabemos que el manejo tanto del síndrome Ogilvy como hiliodinámico es un manejo médico. Y la otra es un paciente de 65 años de edad con antecedente de hipertensión controlada con losartán.
50 miligramos, quien consulta por un cuadro de 4 días de evolución de dolor abdominal tipo cólico, ausencia de posiciones y emesis. Al examen físico los signos vitales están estables. Mucosa oral seca, abdomen con dolor a la palpación generalizada, con defensa voluntaria. Se ingresa a paciente y se toma un TAC de abdomen con contraste endovenoso y este reporta un colapso de la luz del colon y neumatosis intestinal. ¿Cuál es la conducta con este paciente? Entonces, A, líquidos, nada vía oral, sonda nasogástrica, observación no más de 72 horas. B, líquidos, nada vía oral, sonda nasogástrica, antibiótico y valoración por cirugía general. C, las medidas iniciales, que son pues básicamente las primeras, y manejo quirúrgico urgente. Y D, medidas iniciales y prueba con contraste hidrosoluble. La respuesta correcta de esta va a ser la C, teniendo en cuenta que el paciente en la TAC le vimos un signo de isquemia, que es la neumatosis intestinal. Entonces es un paciente que se va a tener que llevar a manejo quirúrgico.